todos, de Sergio Rudiloso de Straub Medical. Bienvenidos a este primer webinar en idioma español, algo nuevo para nosotros y estamos muy felices de empezar. Empezamos listos con nuestros expertos de hoy. Y en orden de lo que tengo en mi pantalla, el primero es Bruno Freitas desde Maceió en Brasil. Buen día, doctor Bruno, ¿qué tal? Buenos días, Sergio. Es un placer estar acá junto con Doctor Delgado y mi amigo Carlos, dedicando un tiempo, un webinar que sea enfocado en la realidad en público de Latinoamérica, entonces, hispanohablantes. Soy brasileño, no hablo muy buen español, tú eres de Italia, tampoco hablas un español nivel top, pero creo que vamos a poder tener la ayuda del doctor Napoleón Delgado de Carvallejo, poder entender, hablar con nosotros, cambiar experiencias. Perfecto, exactamente. Y espero que las preguntas, mira, vamos a contestar a las preguntas en mi itañol y entonces espero que se pueda comprender. Después, a moderar esta sesión desde Lima, Perú, es un placer presentarle el doctor Napoleón Delgado. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, Sergio, o buenos días por acá. Muchas gracias de compartir esta mesa con el doctor Freitas y mi amigo Carlos Vallejo. Creo que va a ser un bonito intercambio de experiencias para abrir un poco más el camino hacia las terapias transcatéter de tromboaspiración mecánicas. Gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias para moderar. Y al final, desde la ciudad, una de las que más me gusta en el mundo, de Bogotá, en Colombia, el doctor Carlos Vallejo. ¿Qué tal, doctor Carlos? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal todos? Muy complacido de estar aquí. Para mí es un honor compartir este panel con Bruno desde Maceió y con Napoleón desde Lima, así que muy complacido y muy a la expectativa de que podamos compartir esas experiencias en torno a la aterectomía y trombectomía y los mecanismos de tromboaspiración. Así que esperamos que sea de mucho provecho para todos. Muchas gracias a Straub Medical por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes para participar a este evento de verdad muy especial, el primero en idioma español que hacemos, y entonces muchísimas gracias a todos. Antes de ir en las grandes presentaciones de los expertos, déjame dar unas informaciones de cómo usar la plataforma. Nosotros estamos usando GoToWebinar, esta plataforma, y vamos también a hablar un poco técnicamente del producto antes que seguimos con las presentaciones. Y entonces podéis mudar el idioma aquí y por favor le pedimos de hablar con nosotros por chat. Esta es la única forma de comprender que estás ahí y que puedes hablar con nosotros con preguntas, con dudas sobre el sistema, con lo que quieres. Y me gustaría que ustedes podéis empezar tal vez diciendo tu nombre y de dónde te conectas. Así que ya sentimos un poco el audience que está cerca de nosotros. Después hemos hecho unos contenidos, unos vídeos disponibles para descargar para vosotros, y entonces en la sesión documentos puedes descargar los vídeos procedurales de Rotarex y Aspirex. Entonces, también conectándose desde el móvil hay acceso presentaciones y a las diferentes características del sistema haciendo un swipe en el screen. Si hay problemas en la visión, tal vez es de unas cámaras, es porque tienes que permitir esto al principio del webinar. Si tienes problemas, mejor desconectarse y conectarse otra vez. Para cualquier información y para cualquier feedback, por favor, puedes escribir a webinar@straubmedical.com. Vamos a empezar, listo, hablando un poco de Rotarex antes de todos. El Rotarex es un dispositivo puramente mecánico de aterectomía y trombectomía. El único dispositivo que hace las dos cosas juntos y lo hace
con una revolución de su hélice interna hasta 1000 veces cada segundo. Por esto que puede fragmentar y puede aspirar material agudo, subagudo y también crónico. Indicaciones principales: oclusiones intrastent, oclusiones también de vaso nativo, oclusiones de injertos y oclusiones también de accesos de diálisis. 3 catéteres, 6, 8 y 10 French para tratar vasos desde 3 hasta 12 milímetros. Así como trabaja el dispositivo muy velozmente, tiene 5 funciones: una erosión, el desprendimiento, que es hecha para la cabeza rotante del dispositivo. También el dispositivo fragmenta como solamente tiene láminas internamente al catéter, puesto que no va a dañar el vaso y tampoco va a dejar una respuesta inflamatoria importante en el vaso mismo. Y todo después está transportado afuera del paciente en una bolsa colectora. Aquí unas imágenes del principio que nosotros usamos, el principio de Arquímedes. Una hélice que gira puede transportar líquidos y esto estamos haciendo con nuestro catéter. Aquí hay un modelo en vivo, en vitro, que está trabajando. Esto es el vórtex que el dispositivo logra generar, así para desprender con su fuerza centrífuga de las partículas más pesada, puede desprender más material en el vaso mismo. Entonces, nosotros decimos que es lo único dispositivo híbrido entre aterectomía y trombectomía que hay disponible hoy. El Aspirex es un poco diferente. Para evitar de dañar las válvulas, para evitar de dañar la estructura más suave de la vena, hemos hecho el design de Aspirex. Lo que muda entre los dos es que el Rotarex tiene una cabeza que gira juntos con la hélice. El Aspirex solamente tiene la rotación de su hélice interna. Por esto que solamente podemos trabajar en material agudo con este dispositivo y entonces más o menos en una ventana de 2-3 semanas de tratamiento. Indicaciones principales: trombosis venosa profunda iliofemoral, trombosis de vena porta, también fístula de diálisis se puede hacer con el dispositivo, siempre en una fase aguda de la enfermedad. Esto es como trabajamos desde el brazo lateral del introductor con una infusión de contraste y fisiológica que va aspirado inmediatamente por el dispositivo. Y esto nos permite de tener una visualización de la vena, así de evitar de dañar la vena y así de seguir trabajando en el trombo y no trabajar demasiado en el sangre del paciente. Estas son las indicaciones. Es mi parte de presentación bastante pequeña porque mi español solo me permite estas 4 palabras. Entonces podemos seguir con la parte más importante de esta presentación. Entonces, doctor Bruno, ¿estás listos para compartir la presentación? Porque contigo vamos a hablar de Aspirex. Empezamos este webinar con el Aspirex, con la trombectomía puramente mecánica. Un segundo, no te oigo bien. ¿Está activado el sonido? Hola. Sí, no hay sonido, doctor Bruno. Si no hay sonido, tal vez empezamos con otra presentación. ¿Está encendido el audio, doctor Bruno? Creo que ahora está bien. Perfecto, muchas gracias. ¿Puedes Puedes seguir. escuchar? Muy bien. ¿Puedes escucharme? Sí. ¿Mi tele está compartida? ¿Mi display? Sí. Ok, entonces es un placer estar con ustedes, con
Vamos a hablar un poquito de la intervención venosa, claro, con foco en el dispositivo de trombectomía mecánica Aspirex, pero gustaría de traer para los colegas de Latinoamérica una discusión que es para mí extremadamente contemporánea. Es una de las fronteras de la intervención endovascular periférica, con un gran impacto en una enorme proyección, un gran crecimiento en la última década. Esperamos que este crecimiento se mantenga continuo y progresivo en la próxima década. Entonces, el interés por el territorio venoso, por la intervención venosa, por comprender de manera más adecuada los procesos de tomar de decisión, es algo que creo que sea contemporáneo no solamente en Latinoamérica, pero en todo el mundo. Este es nuestro grupo más chico, mi conflicto de interés. Naturalmente, cuando hablamos de intervención endovascular en territorio venoso, podemos hablar de tres distintos contextos, que sea la enfermedad primaria crónica como May-Turner Syndrome, los pacientes con síndrome posttrombótica postflebítica y los pacientes con trombosis venosas agudas. Ese es el escenario que estamos hablando acá. Y normalmente el tratamiento médico, esta es una enfermedad que normalmente fue una enfermedad negligenciada. Una vez que los pacientes no corren regularmente riesgo de pérdida de miembro, el tratamiento médico se ha demostrado infelizmente insuficiente en términos de prevenir la recurrencia de trombosis, también prevenir la incidencia de complicaciones relativas a síndrome posttrombóticas. Todavía el tratamiento cirúrgico extremadamente agresivo, con resultados a veces no compatibles con las expectativas para los casos. Sabemos que la recurrencia de trombosis venosas profunda es extremadamente alta. Como complicaciones podemos tener, sabemos bien, úlceras, síndromes posttrombóticas, hipertensión venosa crónica, claudicación venosa y mucho más. Sabemos que esta recurrencia se mantiene constante, progresiva a lo largo de tiempo. Casi un tercio de los pacientes van a presentar algún grado de recurrencia hasta adentro de la primera década. Entonces, cuando estamos hablando de síndromes posttrombóticas, sabemos que es síntomas que son persistentes o recidivantes, recurrentes de hipertensión venosa crónica a partir de 6 meses de un episodio inicial. Conocemos bien qué son los síntomas y sabemos de qué tipo de paciente estamos hablando. Pero lo que sabemos es que el pronóstico es bastante peor, y aparentemente eso se hace sentido en pensar en intervenciones en los pacientes con trombosis ilíaco-femoral, porque esto está más relacionado a síndrome posttrombótica moderada y severa, que son los cuadros más susceptibles a recidiva e instalación de síndrome posttrombótica. Cuando vamos a mirar, es un gran problema mundial, como se mira acá desde el inicio de los 2000, en estudio con pacientes víctimas de tromboembolismo venoso. Es extremadamente frecuente. Gustaríamos de llamar atención que podemos tener pacientes con trombosis, mismo sin envolvimiento de segmento infragenicular de popliteo. Estamos hablando acá particularmente de segmentos más proximales. Vamos a hablar por qué. Cuando vamos a mirar en el TRACT trial, no voy a detenerme acá mucho, pero es el trabajo, el paper más distinto que tenemos hasta ahora publicado, y que ha llevado a bastantes conclusiones polémicas y contradictorias. Voy a hablar un poquito de ellos. Conocemos el trabajo para trombosis aguda, mientras 1 y 14 días, pero que miraba comparar el tratamiento intervencionista con dispositivos removedores de trombo, trombolisis dirigida por catéter, en trombosis que se llamaban proximales, pero también femorales, incluso en estos casos de proximales. Esto es algo
muy importante. El primary outcome, el resultado primario, variable primaria sería la ocurrencia de síndrome posttrombóticas después de 2 años. Cuando vamos a mirar las conclusiones de ATTRACT, todos nosotros conocemos, el ATTRACT se afirmó que no había una reducción en los riesgos de aparecimiento de síndrome posttrombótica. Todavía también había un incremento, un riesgo más grande de sangramiento. Entonces esto fue extremadamente desapuntador, también confuso. Necesitamos mirar un poquito más cerca estos datos para podernos evaluar si este hace sentido o no hace sentido. La primera cosa que necesitamos hacer es, deberíamos incluir trombosis femoropopliteas en tratamiento de la doença tromboembólica venosa. Naturalmente no. Lo sabemos que infelizmente no hace sentido en términos de prevención de recurrencia de síndrome posttrombótica, también de prevención de embolía pulmonar, tratar al segmento femoropopliteo. Pero en este estudio sabemos que 42% de los pacientes fueron incluidos para tratamiento de trombosis femoropoplitea, lo que naturalmente influencia negativamente los resultados. Porque estamos hablando también de pacientes con síntomas más livianos de la síndrome posttrombótica. Cuando vamos a mirar acá, tenemos una incidencia, cuando vamos a mirar las piedras de follow-up, vamos a ver que los pacientes que fueron seguidos son en su mayoría pacientes con síndromes posttrombóticas livianas. Cuando vamos a mirar la casuística, miramos que mientras 42 hasta 45% de los pacientes tienen comprometimiento femoral. Entonces, estamos hablando de casi mitad de los pacientes con pacientes que tenían un riesgo de síndromes posttrombóticas más livianas, por tanto, con más dificultad de observar beneficios del tratamiento. Eso es natural. Cuando vamos a observar los datos específicamente de pacientes con síndrome moderada o severa, vemos que los resultados en favor de la terapia endovascular son significativos todavía. Pero tenemos un bias de selección claro con la inclusión de los pacientes femoropopliteos. Una otra pregunta. Hoy, actualmente, ¿deberíamos utilizar el ultrasonido intravascular? Creo que todos los que trabajan diariamente con esto, es claro, es obligatorio el uso de ultrasonido intravascular en la intervención venosa endovascular. Entre tanto, todavía no había la recomendación de IVOS, no fue utilizado mientras el ATTRACT. Cuando vamos a mirar los video trials, sabemos que miramos claramente que la venografía es extremadamente menos eficiente que ultrasonido intravascular en detectar estas lesiones. Cuando vamos a observar estos estudios de ATTRACT, vamos a observar que todavía también el control de trombolítico que era hecho con trombolíticos mientras 2 balones insuflados era hecho apenas con venografía. Sabemos que la venografía no es tan sensible para identificar trombos removal, así como perviedad de vaso y lesiones residuales. Acreditamos que esto es naturalmente algo que influenció negativamente los resultados. Ya lo sabemos que infelizmente, probablemente, el grado de trombos que restaban en estas lesiones fueron subestimados. Cuando pensamos en lesiones más proximales, deberemos tener un protocolo estricto para uso de stents. Todavía, infelizmente, no había ningún protocolo para uso de stents en la ATTRACT trial. Cuando vamos a mirar acá, la gran mayoría de los pacientes en Burn Registry tenían compresiones. 80% de los pacientes necesitaban de un stent por cuenta de compresiones proximales, en su gran mayoría en ilíaca común, en ilíaca externa, pero también en 30% de los pacientes en femoral común.
Entonces, cuando vamos a mirar lo que ha hecho el ATTRACT trial, se hacían gradientes de presión. Sabemos que el control era hecho con venografía. Sabemos que venografía no es adecuada, que no hacemos hace mucho tiempo gradiente de presión para el sistema venoso. No funcionan. Cuando vamos a mirar la taja de stent en este trial, fuera de aproximadamente 28%, o lo que sea, probablemente perdemos aproximadamente 50% de las lesiones cuando vamos a comparar con lo que era esperado para esta casuística. Entonces, cuando pensamos en usar un stent, deberemos usar un stent normal o un stent dedicado, bien dimensionado o sin un mecanismo específico de dimensionamiento. Naturalmente precisamos de stents dedicados, pero en casi 60% de los casos no se utilizó un stent venoso y no se hubo un mecanismo de mensuración con ultrasonido. El mecanismo de mensuración era hecho con venografía. Entonces, cuando miramos acá, hay un conjunto inmenso de stents que no son stents específicos para el sistema venoso y también subdimensionados. Hay stents de tamaño 7, 6, entonces son stents que son claramente pequeños para este segmento. Entonces, los cálculos apuntan para que apenas 41% de los stents eran de tamaño de grado adecuado de largo adecuado para los pacientes. Entonces, cuando comparamos que la sensibilidad de la venografía es baja para identificar trombos residuales, el dimensionamiento de las lesiones, la existencia de compresión externa o no, había naturalmente la necesidad de stent fue subestimada. Entonces, esto probablemente también tiene su impacto en los resultados. Entendemos que hay una ventana para tratamiento de 2 a 3 semanas. El uso de stent es muy común. Casi el 80% de los pacientes necesitan de stents. Cuando hablamos de estos pacientes, creímos que aproximadamente 80% de pacientes, 80,000 pacientes son candidatos para intervenciones endovasculares anualmente en Europa. La tasa de intervención endovascular en los Estados Unidos está creciendo de manera muy importante a lo largo de la década. Naturalmente tenemos una curva de aprendizaje que es importante. El uso de trombolítico no es inocuo. Sabemos que hay complicaciones de sangramiento importante. Creímos que tenemos como opciones de tratamiento el Best Medical Treatment, los tratamientos que utilizan trombolíticos, aspiraciones por catéter. Tenemos los dispositivos farmacomecánicos como el Angiojet, que tiene como importante drawback funcionar de manera más pobre en las trombosis un poquito más viejas e inducir una cantidad importante de hemólisis con trombos más masivos, con trombosis más extensas. Los dispositivos a vacuum tienen su limitación, infelizmente también una eficiencia menor, más pequeña, cuando estamos hablando de grandes cantidades de trombos. Para esto creímos que la mejor opción sea la trombectomía mecánica. ¿Y por qué? Porque es rápido, es un tratamiento en una sesión única, es un dispositivo fácil, amigable de utilizar, efectivo, muchas de las veces evita el uso de cualquier dosis de trombolíticos. Entonces, naturalmente, no todos los pacientes tienen la posibilidad de utilizar RTPA. Acá estamos con una paciente con una flegmasia cerebral Dollens, pero es una paciente de 23 años, atlética, con May-Turner Syndrome. Si quiera, se puede utilizar RTPA, pero porque este es un caso que lo que quiera utilizar puede funcionar. Si va a ser efectivo, es una otra cosa. Pero cuando miramos este paciente, un paciente de 61 años, con una flegmasia cerebral Dollens, pero un postoperatorio de cáncer de próstata, en un mes de AVC, de stroke isquémico, sabemos que cualquier dispositivo que necesite de uso de trombolítico es algo que es contraindicado. Entonces, es un paciente que ya está con isquemia de la piel. Entonces, normalmente hacemos el acceso guiado por ultrasonido. Si es puramente May-Turner Syndrome con
en como vena femoral común. Si estamos hablando de una flegimasia, una trombosis extensa, podemos funcionar hasta la sapena externa, la poplitea, siempre con IBUS. Después de cateterizar y vencer la lesión, pasamos el Aspirex. Acá tenemos un caso corto de un paciente con una flegimasia cerúlea dolens. El acceso es hecho por ultrasonido, como se mira acá. Es mucho simple. También en las popliteas ocluidas. Tenemos hasta ahora publicados algo como 41 pacientes. Creo que el demográfico es muy tranquilo, nada distinto. 15% de los pacientes con malignidades, 65% de los pacientes con trombos menos de 14 días, pero un cuarto de los pacientes con trombos con más de 14 días. Las trombosis fueron más extensas en 80% de los pacientes. Utilizamos dosis normales de heparina, 5.000 unidades. Obtenemos suceso en 100% de los pacientes. Un procedimiento rápido. Utilizamos IBUS en todos los pacientes. En una previedad primaria después de 12 meses de 92%. En una previedad secundaria de 100% en ese periodo. Procedimiento bastante seguro. Pequeños sangramientos. Una perforación por la guía. Ninguna intervención de corriente de uso de dispositivo. Estábamos haciendo un estudio conjunto con embolía pulmonar. La gran mayoría de los pacientes hicieron angiotomográfica junto pulmonar e identificamos como incidentaloma estas embolías pulmonares sin relevancia clínica. Entonces, para cerrar, acá tenemos un paciente con una flegimasia cerúlea dolens, chocado con necrosis tubular aguda, un ultrasonido evidenciando un Cockett syndrome, un May-Turner syndrome. Acá estamos con, como se puede mirar, con el dispositivo pasando utilizado con CO2, pasando por la lesión. Como podemos mirar acá, la guía pasa fácilmente. Estamos pasando el dispositivo junto con un introductor largo, 11 French, y también con una infusión de contraste con solución salina. Y acá el resultado final después del implante del stent. Entonces, este resultado inmediato, luego después de intervención. Entonces, un resultado es un examen, procedimiento rápido, efectivo, con un resultado bastante interesante. Filtro, para terminar. Normalmente no dejamos el filtro allá porque se interfiere negativamente en la perviedad acumulativa primaria, en alivio del dolor a largo plazo, alivio del edema y también libertad de úlcera, influencia negativamente. Entonces, entendemos que ese dispositivo es un dispositivo bastante útil para uso en la trombosis ilíaco-femoral proximal, seguro, efectivo. Naturalmente necesitamos de más estudios, pero creímos que es una opción fácil, single session, extremadamente útil en casos muy graves. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Bruno. Muchísimas gracias para tu presentación. En mi opinión, podemos dejar las preguntas para el final, porque ya tenemos preguntas para el audience. Hacemos una sesión todo juntos al final. Entonces, segunda presentación. Agradezco mucho el doctor Vallejo para su presentación. Ahora vamos a hablar de rotaries y arterias. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Sí. Perfecto. Ok. Bueno, como lo dije anteriormente, muchas gracias a Strauss Medical por esta invitación y muy complacido de poder compartir este tema que cada vez se presenta con mayores dudas, cuestionamientos y a veces, si se quiere, un poco de necesidad de información y de compartir experiencias. Más que otra cosa, se trata de eso, de compartir las experiencias con este dispositivo. Y voy a empezar por decir y por marcar la relevancia que tiene esto para el contexto de nuestro entorno, de nuestros pacientes y de nuestra realidad
latinoamericana. Nosotros tradicionalmente hemos tratado este tipo de lesiones crónicas, ¿cierto? Con mucha colateralidad en la parte arterial, lesiones difíciles con ausencia de muñón proximal, y hemos tratado también estas lesiones agudas, con lo que hemos podido, con los elementos que tenemos a nuestra disposición. Sin embargo, muchas veces nos quedamos un poco cortos porque se nos presentan algunas cosas que no son ni negro ni blanco, tienen algunos matices. Entonces, esto era más o menos lo que hacíamos hace unos 10 años, es decir, teníamos unas lesiones largas y hacíamos full metal jacket con unos resultados angiográficos muy buenos, pero entrando, como digo yo, a sangre y fuego por estas lesiones demasiado largas, calcificadas y con gran dificultad para su cruce. Sin embargo, lográbamos estos resultados angiográficos que posteriormente nos dimos cuenta que a largo plazo y clínicamente tal vez no eran los mejores resultados. Entonces aquí surge una pregunta, ¿nos faltó preparación de este vaso? ¿Nos faltó hacer algún tratamiento de remover esa cantidad de placa, trombo o como se llame, o el contenido intraarterial? Y los resultados empezaron a ser este tipo de pacientes que cada vez requerían más atención. Este simplemente lo traigo para mostrar un caso de una trombosis aguda. Las lesiones agudas las tratábamos también con lo que teníamos a la mano. En este caso es una lesión de dos focos, muy probablemente embólico, de origen cardiogénico, una lesión arriba en la femoral superficial y otra lesión en la poplitea. Y nuestra forma de solucionarlo con catéteres, fíjense ustedes cómo este trombo está cabalgando ahí en esta parte, así que bajo esta técnica de rope map, lo que hacemos es, perdón. Entonces lo que hacemos es ir removiendo ese trombo con los aparatos de tromboaspiración que tenemos disponibles y tenemos a la mano. El resultado favorable en este segmento de la arteria, sin embargo, más abajo tenemos otro trombo que tenemos que remover para lograr completar así totalmente el eje femoropopliteo y de los vasos infrapopliteos. Y los resultados no eran tan malos, sin embargo, teníamos, si me lo permiten, en un cajón los elementos y las herramientas que teníamos, guías, catéteres y balones para solucionar temas crónicos. Y teníamos también al alcance en las lesiones agudas trombectomía, tromboaspiración y trombolisis guiada por catéter, como lo mencionó el doctor Freitas. Sin embargo, nos quedaba un limbo aquí entre las lesiones agudas y las lesiones crónicas, y entonces nosotros empezamos a tener necesidad de utilizar unos elementos para este tipo de lesiones, otros elementos para este tipo de lesiones y consecuentemente con los gastos incrementados. Esto ya lo mostró un poquito Sergio, pero surge la aterectomía, trombectomía mecánica rotacional con este dispositivo de Straub Medical, Rotarex S. Es un aparato que mientras que ustedes van viendo su acción, que como les digo ya lo mostró un poco Sergio, no me voy a detener mucho en esto, pero sí les quiero contar acerca de las bondades y los mecanismos de acción que tiene para lograr ese debulking de estos vasos y estas lesiones en diferentes estados de evolución. Lo hace gracias a un mecanismo de desprendimiento de trombos y placas, a un mecanismo de erosión, de aspiración a través de su mecanismo de hélices, de aspas, fragmentación para lograr transportarlo finalmente a la bolsa colectora, como lo vamos a ver más adelante. Es Rotarex trabajando de proximal a distal, removiendo estos trombos y con un efecto de vortex, que lo vamos a hablar más adelante, y con su mecanismo de transporte de los detritos que vamos removiendo del vaso afectado, de manera que esos se van colectando en un sistema de un reservorio que va directamente hacia fuera del paciente y se van, como digo, fragmentando en esta parte.
Esto lo hace gracias a un mecanismo muy antiguo, el tornillo de Arquímedes, como lo dice Sergio. Es un mecanismo que a mediados del siglo XIX se utilizó para transportar grandes cantidades de agua a unas velocidades mucho mayores. Entonces, la forma de transportarlo es con estas aspas dirigiendo ese flujo hacia los reservorios en un mayor tiempo y a una mayor cantidad. Es un principio físico muy antiguo. Entonces, quiero mostrarles un poco el efecto vortex del cual hablaba Sergio. Y esto, mientras que vamos viendo este video, yo les voy a ir comentando acerca de la preparación del dispositivo. Esto seguramente ustedes lo van a encontrar disponible en los videos de Strauss Medical, pero básicamente es la preparación, cómo se purga, cómo se introduce a través de la guía que viene en el paquete de Rotarex para conectarlo y acoplarlo a su pistola de acción y asegurarlo de esta manera y crear de forma in vitro este mecanismo rotacional para ir aspirando y removiendo esta cantidad de esta carga trombótica que se ve. Fíjense ustedes cómo se va avanzando más o menos 1 centímetro por segundo para ir logrando ese efecto. Y aquí está la forma de colectar, de recoger eso. Sin embargo, voy a pausarlo ahí para mostrarles un poco esto que quiero enseñarles, que es el efecto vortex. Desafortunadamente, de los desastres naturales hemos aprendido que cuando ocurre un tornado como estos, lo que sucede es que las partes pesadas se van quedando en el centro del tornado y esas partes livianas que están en la periferia del vórtex, lo que hacen es ir despegando otras estructuras en las paredes, en las estructuras más sólidas. Semejante a estas situaciones, lo que ocurre con Rotarex, que esas pequeñas partes, esas pequeñas partículas, producto de la remoción de esos trombos, van golpeando, si me permiten el término, las paredes del vaso, y ese golpe de esas paredes del vaso permite que se vayan desprendiendo también los elementos que se han adherido a la íntima del vaso, al endotelio, y por esa vía causa erosión de esos segmentos que, si se quiere, tienen un poco más de antigüedad, ¿cierto? Son trombos que se han ido pegando, se han ido adhiriendo como un mecanismo natural de la patogénesis del trombo, y los otros dispositivos en el mercado se quedan cortos para remover esos trombos que se han adherido a las paredes. Entonces, con Rotarex tenemos la capacidad de remover no solamente lo que está intravascular, si me permiten el término, más sueltos, más agudos, más frescos, sino los que se han adherido a la pared gracias a este mecanismo de vortex también. Bueno, esto quiero presentarles este caso que tuvimos la oportunidad de hacer hace algunos meses. Es un paciente de 68 años, diabético, hipertenso, que llega con unas lesiones agudas. Fíjense que tiene una lesión de la femoral superficial con algo de colateralidad ya. Sin embargo, parece ser de estas lesiones que ustedes seguramente se van a familiarizar mucho con ellas, porque son lesiones que fueron agudas en algún momento, pero que empezaron a cronificarse con alguna colateralidad, y fíjense que tiene un vaso de salida lateral anterior, y ese vaso de salida seguramente es el que nos va a permitir completar el tratamiento. Intentamos múltiples veces por vía anterógrada, pero aquí encontrábamos una placa bastante calcificada o muy probablemente que fue el origen de la lesión y el rebosamiento de ella hacia arriba de los trombos. Por esa razón nos tocó emprender un mecanismo para hacerlo por vía retrógrada mediante una punción en la arteria tibial anterior. Yo he mutado, he cambiado un poco las punciones en la pedia, porque fíjense que ocurre esta situación, dos problemas. Uno, que a veces la arteria se adelgaza, se torna un poco de bajo calibre en este segmento y es más difícil la punción. Y dos, porque en este punto con el hueso la arteria es mucho más móvil y la punción es mucho más dispendiosa, de manera que yo últimamente estoy haciendo las punciones retrógradas un poco más altas. Esta es la vía que tenemos, fíjense, el CAP, muy propicio para un abordaje retrógrado, de manera que este fue el procedimiento que hicimos. Yo, a diferencia de Bruno, tal vez lo que hago es guiar la punción por roadmap. En un tiempo utilizábamos introductores y set de micropunción.
Ahora los estamos haciendo shiftless, sin introductor ni nada, porque digamos que la apertura de la arteria es un poquito menos traumática, y de esta forma accedemos a la vía retrógrada. Esto ya es tratando de subir y haciendo el true and true en esta parte para lograr cambiar la orientación del procedimiento. Aquí ya estamos avanzando un Rotarex de 8 French para este segmento. Es probable que este 8 French resulte un poquito grande para esta parte, pero como vimos que las arterias del paciente eran grandes, decidimos hacerlo con el 8 French, que nos iba a dar también un calibre muy bueno para tratar el segmento femoropopliteo. Así que progresamos con el Rotarex en este sentido, tratando de erradicar la mayor cantidad de carga trombótica. Y el resultado, fíjense, después de solo Rotarex, es este. Ya tenemos luz, ya tenemos garantizado un espacio. Sin embargo, con algunas lesiones críticas residuales, fíjense ustedes dónde estaba nuestro problema, que teníamos una placa ahí, y esto es lo que llamamos el efecto desenmascarador de Rotarex, que te pone en evidencia solamente el segmento que estamos tratando la lesión primaria. Esto es Rotarex actuando, y ya lo que viene luego es balón en esta parte. Sin embargo, a pesar del balón, algunas lesiones y microdisecciones residuales limitantes del flujo. Sin embargo, con un adecuado run-off y con una adecuada salida por ese único vaso que teníamos. Así que decidimos implantar un stent, en este caso 2 stents supera en este punto, para lograr cubrir la totalidad de la lesión. Este es el resultado final, y garantizamos el flujo distal en este único vaso que tenía de salida, y posteriormente un balón aquí en esta parte de la inserción de la guía y del catéter inicial, y es el resultado final. Este es otro caso que quiero mostrarles. Es un caso de una paciente que llegó con un síndrome May-Turner. Habíamos tenido la posibilidad de tratarla 6 meses antes con un angioplastia con stent, un stent venoso. Sin embargo, la paciente 6 meses después llega con esta clínica. Había suspendido la medicación, la anticoagulación, y nos llega en esta circunstancia. Y lo que encontramos fue esto. En este caso, esta paciente la habíamos embolizado. Claramente hicimos un abordaje crossover, porque teníamos riesgo aquí de trombos en este punto, y teníamos además mucha ocupación trombótica en la femoral común. Por esa razón decidimos entrar crossover, a pesar de que ustedes se preguntarán, pero bueno, crossover con un stent ahí es un poco complicado. Sin embargo, lo hicimos, logramos pasar, y obviamente pues implantando un filtro en esta parte, logramos avanzar un introductor y avanzar el Rotarex hasta este punto, y empezar a hacer un primer pasaje del dispositivo para ir desocupando un poco de distal a proximal, y logrando llevar el dispositivo intra-stent, que dicho sea de paso es una de las mejores virtudes de Rotarex en este tipo de situaciones. Aquí hemos logrado permeabilizar una parte, pero fíjense aquí lo importante. Esto me parece a mí muy relevante, es que no sé qué concepto tenga Bruno, pero aquí en síndrome de May-Turner y en oclusión venosa ilíaca, sí que es muy importante tener un inflow adecuado, y el inflow aquí está garantizado por la vena safena mayor, ¿cierto? Porque fíjense la carga trombótica que tenía la femoral común y la ilíaca externa. Entonces, este vaso, para nosotros, yo pienso que es la salvación de Dios, porque gracias a este vaso es que nos va a permitir garantizar el flujo una vez realizado el procedimiento. Entonces, seguimos progresando, hacemos un segundo pasaje del dispositivo, y finalmente logramos permeabilizar todo el segmento, gracias, como les digo, a ese inflow que teníamos. Diámetros y calibres disponibles, esto ya lo habló Sergio, no me voy a detener mucho. Es de 6, 8 y 10 French,
con los vasos de referencia para esto más o menos es vasos infrapopliteos, esto más o menos es segmento femoropopliteo y esto es segmento iliofemoral y con sus respectivas guías. Y básicamente las indicaciones, fíjense ustedes que tenemos para vasos nativos, para stents ocluidos, para bypass ocluidos y para vías de acceso para diálisis en las fases agudas, menos de 14 días, en las fases subagudas, menos de 90 días y más de 3 meses en las fases crónicas para la utilización. ¿Qué contraindicaciones tenemos? Que la guía esté en una posición subintimal. Claramente ahí no podríamos accionar nuestro Rotarex, que no hayamos logrado un ACT mayor de 250 o que haya una imposibilidad para cruzar totalmente la lesión o que no tengamos la medida adecuada. Por ejemplo, si estamos en el segmento iliofemoral no podemos utilizar un Rotarex de 6 y que en el contexto de un stent fracturado no seamos capaces de pasar totalmente estando seguros de que pasamos al otro lado del stent fracturado o que la guía se vaya por uno de los struts del stent. Algunos conceptos importantes sobre el flujo. Muy importante tener en cuenta a la hora de tener éxito en la terapia y es tener un adecuado enfriamiento de el dispositivo, estarlo lavando frecuentemente, estarlo el lavado permite que se enfríe el catéter y también que se remuevan los trombos que han quedado de pronto dentro del dispositivo. El soporte, tener mucho cuidado en estos casos de acceso retrógrado, la infusión de solución salina para garantizar el flujo y hay algunos problemas cuando no hay suficiente flujo en el catéter porque puede haber que se bloquee el motor inmediatamente porque no se ha lavado adecuadamente. El movimiento correcto de estos a una velocidad de 1 centímetro por segundo, como les digo, en orden de aspirar el material y hacia atrás retrocediendo para generar ese efecto vortex que les explicaba anteriormente para lavar la pared del vaso. Rotarlo sirve mucho para mejorar la eficacia y el movimiento hacia atrás. Movimientos muy rápidos son inefectivos y además aumentan el riesgo de embolismo distal. Este dispositivo, por su mecanismo de acción, tiene menos riesgo de embolismo porque por su mecanismo de aspiración y transporte. Esto es un tip de tener mucho cuidado cuando se tiene una lesión proximal y no se ha hecho una correcta un correcto pasaje aquí o el catéter entra muy forzado y no se ha tratado esta lesión, pueden ocurrir cosas como estas, que el stent que estamos tratando de la obstrucción haya un colapso y eso es un indicativo de que aquí no está habiendo el flujo adecuado, el flujo correcto y ese fenómeno de colapso del stent nos hace pensar que hay una lesión proximal que debemos atender y debemos tratar. Algunos tips para evitar la embolización es una velocidad de mover el catéter muy lentamente para evitar esa embolización y, como les había dicho, lavar el sistema cada vez que se pueda. En resumen, sin duda, esta es una herramienta muy útil en lesiones largas, en lesiones con mucha carga trombótica. La eficacia se explica por todos estos mecanismos de acción que tiene, que no es un solo mecanismo de aspiración, sino es todos los mecanismos combinados de despegamiento, de erosión, de transporte, de fragmentación de la carga trombótica, el efecto desenmascarador del que les hablo, que nos pone en evidencia la lesión primaria y esto nos reduce el número y la longitud de stents y balones a utilizar, reduce el riesgo de embolismo distal, como les expliqué, por el mecanismo de transporte y tal vez lo más importante, Rotarex y la aterectomía mecánica rotacional viene a cubrir las necesidades de debulking en patologías, pero no solo agudas ni crónicas, sino también en lo que está en el limbo de lo agudo y lo crónico, de manera que es un dispositivo que con un solo dispositivo podríamos tratar lesiones en diferentes etapas de su formación. Mil gracias.
Perfecto, muchísimas gracias por la presentación, doctor Vallejo, muy aclaratoria de toda la técnica también del dispositivo. Muchísimas gracias. Entonces, como último, voy a preguntar al doctor Delgado si puede compartir con nosotros su experiencia en estas semanas casi de trabajo con el dispositivo en Perú. Por favor. Muchas gracias, Sergio. Bueno, como ya lo acabas de mencionar, nosotros estamos a semanas de esto, de ver lo que nuestra experiencia en Perú del uso de Rotarex. No sé si están ya pudiendo ver mi pantalla. Sí. Ok. Entonces, lo tenemos hace casi quizás 3 semanas. Es un dispositivo que nos ha dado muy buenos resultados y creo que rápidamente voy a hacer una pequeña presentación respecto a nuestra experiencia acá en Perú. Bueno, primero que rápidamente las trombosis arteriales agudas y subagudas siguen siendo pues la principal razón o la razón más frecuente para las amputaciones de miembros. Entonces es un área delicada, un área importante que siempre requiere un manejo bastante cuidadoso con un resultado que nos permita evitar la amputación. Y en el área de los problemas venosos, en general hablamos de la trombosis venosa profunda, pues tenemos dos complicaciones. Una que es el tromboembolismo pulmonar, que se ocurre hasta en el 50% de los casos. Y dos, el síndrome postrombótico, que ocurre hasta en 2 de cada 3 pacientes. Un 70% de los pacientes que han hecho trombosis venosa profunda proximal van a ser un cuadro de síndrome postrombótico y que generalmente todos los tratamientos no invasivos no son lo suficientemente buenos para evitar esta alteración. Y cuando se tratan de pacientes jóvenes, pues quedan pacientes con muchas secuelas que altera de una forma importante su calidad de vida, ¿no? Hoy en día existen diferentes formas de afrontar este problema, como ya los mencionaba el doctor Bruno, a nivel arterial, desde una terapia médica con trombolisis sistémica más anticoagulación, una terapia un poco intermedia que era la terapia endovascular, en donde se buscaba angioplastía con balón o trombolisis dirigida por catéter, o un tratamiento clásico con cirugía convencional, que era la trombectomía hecha con catéter Fogarty. Sin embargo, cada una de ellas tenía sus respectivas ventajas y desventajas, especialmente la trombectomía quirúrgica, que era una gran alternativa cuando ocurría sobre pacientes que tenían alguna alteración aterosclerótica enmascarada o tendríamos stents o dispositivos protésicos previamente implantados. La trombectomía era un procedimiento a ciegas, por lo tanto, de mucho riesgo de causar lesiones en el intraoperatorio. Entonces, uniendo los beneficios de la terapia endovascular, en donde se podía ver el procedimiento, en donde el procedimiento era mínimamente invasivo, y la parte quirúrgica, que era utilizar algún catéter para erradicar, extraer los trombos, es que nace esta nueva terapia, ¿no? Que es la trombectomía mecánica percutánea endovascular, que nos permite combinar las dos últimas terapias, tanto la endovascular clásica como la quirúrgica, y pues nos ofrece resultados para los pacientes cada vez más prometedores. Lo mismo sucedía en los problemas venosos, anticoagulación prena o trombolisis sistémica, endovasculares, implantes de filtro de vena cava, angioplastías con o sin stents, y en tratamientos quirúrgicos igual, que se hacían muy pocas veces, ya que los procedimientos eran muy invasivos y generalmente sus resultados no eran tan favorables. Entonces, igual, la trombectomía mecánica endovascular percutánea ofrece actualmente pues una combinación de las terapias que generalmente podrían brindarnos un resultado más adecuado. Entonces, el dispositivo lo tenemos en Perú, Rotarex, de Strauss Medical hace poco, hace 2 o 3 semanas, y hemos ya tenido algunos casos, tanto en Lima como fuera de Lima. En primer lugar tenemos esta paciente, una paciente mujer de 69 años ahora, que debuta con isquemia del miembro inferior derecho,
y tenía ya un antecedente de un stent, que lo vemos ahí implantado a nivel de la arteria ilíaca externa, por debajo de la bifurcación de la ilíaca común, hace un año atrás aproximadamente. En el ecodoppler lo que se encontraba era trombosis de la arteria ilíaca externa que llegaba hasta la arteria femoral común. Entonces lo que planificamos fue el diámetro del ilíaca aproximadamente eran 6 milímetros, la bifurcación aórtica era una bifurcación aguda, bastante angulada, tenía un stent del 2019 con 6 milímetros por 57, un evento de CryoLife. Planificamos un acceso contralateral por estar muy cerca de la lesión, si accedíamos por vía femoral ipsilateral, con un introductor de 7 French, y aquí vamos a utilizar un dispositivo Rotarex de 6 French, un introductor de 40 centímetros de longitud de DuraShift, y por último, planificamos ya de antemano hacer algún tipo de angioplastia con balón medicado, de acuerdo a lo que encontrábamos posteriormente para evitar hacer un stent sobre stent en una zona que era de mucha flexión y de mucha movilidad. Esto es lo que realizamos. Acá vamos a ver el pasaje del dispositivo Rotarex de 6 French desde la otra pierna, ¿no? De primera intención fue el primer procedimiento que habíamos hecho aquí en Perú. La sensación es sumamente especial, es muy suave como el dispositivo atraviesa las lesiones, es muy cuidadosa la cantidad de volumen sanguíneo que se pierde, entonces uno logra atravesar las lesiones sin ningún problema, tratando de seguir la metodología que se había pensado, que es, o que se menciona, que es dejar el tapón final del centímetro final para el último movimiento con la finalidad de evitar la embolización. Y acá en la mano izquierda de la pantalla vemos los trombos que se lograron extraer. Esta es una jeringa de 20 centímetros cúbicos. Imagínense la magnitud de tejido sólido que puede extraer este dispositivo, que nos pareció pues sorprendente. Y acá tenemos el resultado final, ¿no? Este es el resultado donde vemos la patencia del 100% de la arteria, se logró extraer todos los trombos y posteriormente una angioplastía con balón medicado nos dejó este tipo de resultado final. Al final también realizamos una angiografía distal para evidenciar si no hemos causado embolismo periférico, pero el resultado fue muy bueno. No había ninguna de las 3 arterias distales infrapopliteas obstruidas. Nuestro segundo caso fue un caso venoso, una mujer de 65 años con sobrepeso, edema en esclavina de forma aguda, antecedentes de cáncer de ovario en tratamiento oncológico. En el ecodoppler encontrábamos una trombosis de venas subclavias y en el angiotem trombosis de venas subclavias, venas innominadas y vena cava superior. Adicionalmente tenía un catéter port implantado a nivel de la arteria de la vena subclavia del lado derecho, funcional, por el cual recibía su quimioterapia, o sea que había que preservarlo. Entonces lo que teníamos era un diámetro de la arteria subclavia entre 8 a 10 milímetros, por la tomografía una innominada de 12 milímetros, una cava de 15 milímetros, tenía un catéter port de 7 French en la vena subclavia derecha. Hicimos como siempre acceso percutáneo eco guiado braquial bilateral, una oclusión bilateral. Utilizamos un introductor de 9 French corto de Cordis y pues la infusión de contraste con suero salino para poder tener el volumen necesario de líquido para el enfriamiento del sistema y para poder tener nosotros una orientación de la anatomía por donde vamos navegando, aunque lo hacemos igual siempre bajo un road mapping que nos permite ver por dónde vamos. Esto fue primero al lado derecho, donde vemos el dispositivo del Rotarex ya atravesando la lesión de la vena subclavia final, el tronco innominado y digamos, insinuándose en la vena cava. Y acá a la mano izquierda vemos la magnitud también de los trombos que se logró extraer, que son simplemente pues impresionantes, ¿no? Cómo el sistema puede arrastrar trombos tan grandes y aparentemente no tan agudos. Este es el resultado en el lado derecho después del uso del dispositivo. Este es lo que sucedió a nivel del lado izquierdo. Vemos ahí también una lesión que estaba ocluido completamente
la vena subclavia y la vena innominada, ¿no? Que llegaba igual la oclusión hasta la vena cava. Estamos pasando el dispositivo con mucho cuidado, ya que en Perú aún no tenemos el dispositivo de Aspirex, entonces todos estos casos han sido realizados con Rotarex, siempre teniendo cuidado que el abordaje sea anterógrado en las venas para evitar dañar las válvulas. Y este es todo el tejido que se logró extraer de este lado. Este es el resultado del lado izquierdo, donde vemos permeabilidad de todo el sistema venoso hasta la cava. Y ese es el resultado en donde hemos unido tanto el lado izquierdo como el lado derecho, en donde se ve una permeabilidad importante de ambos sistemas venosos subclavios e innominados bilaterales y de la vena cava. Entonces la paciente evolucionó muy bien, el edema prácticamente desapareció en la primera semana y pues continúa haciendo su vía laboral correspondiente. Ella es una colega nuestra, trabaja en la clínica Delgado donde yo trabajo y eventualmente el resultado sigue siendo bueno. Caso 3, tenemos un paciente de 62 años, un edema severo y dolor de miembro inferior derecho. Antecedentes, tenía muchos catéteres de accesos vasculares PICC lines por ser una paciente con terapia del dolor. Tenía también implantada un sistema de infusión continua a nivel medular de Medtronic y en el ecodoppler encontraba una trombosis de vena subclavia y axilar derecha. Ahí está, teníamos una vena subclavia por tomografía de 6 a 8 milímetros, una innominada de 10, una paciente muy pequeña y delgada. Hicimos un acceso braquial eco guiado derecho, un introductor de 9 French por 40 milímetros de Durasheet y infusión de contraste con suero salino para poder guiarnos e enfriar el catéter. Este es el procedimiento, ¿no? Estamos con el dispositivo Rotarex de 8 French a nivel de la vena subclavia de este lado y un introductor que tenemos ahí al otro lado a nivel de la vena cava que venía desde el sistema venoso femoral. Y acá a la mano izquierda encontramos la cantidad de trombos que pudo extraer el catéter, ¿no? Este es el resultado final con permeabilidad de todo el sistema venoso. Y por último, este es un cuarto caso que no se hizo en Lima, se hizo fuera de Lima y es cortesía del doctor Fernández que podamos presentarlo. Es un varón de 86 años, hipertenso, diabético, dislipidémico, isquemia de miembro inferior izquierdo, es la forma como debuta agudamente, ecodoppler, trombosis de la arteria femoral superficial. Teníamos una arteria femoral de 6 milímetros, hicimos un acceso ipsilateral femoral anterógrado con guía ecográfica, con un introductor de 7 French corto, trombectomía percutánea con Rotarex de 6 French y posteriormente una angioplastía con balón medicado de la lesión que finalmente logró desenmascarar el Rotarex con un balón Emperor de 5 por 60. Ahí tenemos el dispositivo atravesando la oclusión a nivel del canal de Hunter, retirando todo el sistema trombótico y después de la angioplastía con balón medicado tenemos el resultado final, ¿no? Estos son los 4, casi 5 casos que se ha podido realizar acá en Perú en este corto tiempo que tenemos con el dispositivo acá. Creo que los 5 procedimientos que se han hecho nos han dado gratos resultados. Como se mencionaron los dos expositores anteriores, es un dispositivo amigable, confiable, que generalmente no produce daños, no produce lesiones ni perforaciones, a pesar de que el dispositivo que se ha utilizado en territorio venoso no ha sido Aspirex sino Rotarex, los resultados han sido muy buenos. Así que espero que ahora que regresemos al panel completo tengamos preguntas de parte de todos los panelistas y de todos los invitados. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, doctor Delgado. Entonces, estamos listos para abrir una sesión de preguntas y
y respuestas. Entonces, estamos aquí. Yo no sé si el doctor Delgado tiene una, si no tenemos una del audience que también puedo hacer. A ver, Ok, adelante. entonces, la primera es para la presentación del doctor Bruno Freitas. Y entonces, en tu experiencia, ¿escogerías el dispositivo dependiendo del tiempo de oclusión? Gracias por su pregunta, pero normalmente en el proceso de tomada de decisión, si estamos hablando de un caso puramente agudo, cuanto más proximal este caso, cuanto más la necesidad de que sea una terapia rápida, cuanto menos esté con voluntad o permitido a utilizar RTPA, actualmente mi primera opción es el uso de Aspirex, porque normalmente es un dispositivo que estamos utilizando con tiempo promedio de 29 minutos, 32 minutos de intervención. Utilizamos trombolíticos en no más que 9% de los pacientes, en una dosis mediana que no pasa normalmente de 4 miligramos en bolos. Entonces, hace 3 años estamos haciendo una media de algo como 40 pacientes por año, 40, 50 pacientes por año. No me recuerdo hace 1 año y medio de tener utilizado trombolítico en dosis continuas. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Solo una respuesta cortita. Existen los pacientes crónicos, pero con acute on chronic. Son pacientes que tenían trombosis de repetición, pero estaban compensados y se presentan con una nueva trombosis, por veces con flegimacia. Entonces existe un núcleo, existe una parte central que es mole adentro de una estructura extremadamente dura y fibrótica. Para estos casos específicos, la trombectomía también es interesante. Hasta, en nuestra experiencia, hasta 21 días. Voy a publicar un caso hecho este mes de 28 días de trombosis, pero nosotros no teníamos una otra opción. La paciente estaba peorando, referida de un otro hospital con una franca flegimacia alba dolens, con 28 días de evolución. Tentamos y logramos éxito con Aspirex. Muy bien, muchas gracias por compartir tu experiencia. Y hay una otra pregunta un poco relacionada con el tema de las venas. Al final nosotros sabemos que cuando las lesiones van a llegar bastante fibrótica, con una componente tal vez es crónica, usar el Aspirex tal vez no es la mejor opción. En mi opinión, los puentes de fibrina pueden dañar la hélice. Entonces, ¿qué hacer en estas situaciones cuando hay estas obstrucciones fibróticas? Ok, estos casos, nosotros tenemos el costumbre, o es fácil para nosotros hacer analogías. Intentamos comparar venas con arterias porque nuestro conocimiento de arterias es muy más largo que de venas, pero necesitamos entender y comprender que es un territorio completamente distinto. Entonces, hacemos lo máximo que podemos para no implantar stents en arterias, particularmente en zonas de no stent zones. Ok, pero en venas, particularmente en los casos crónicos, si vamos a preparar para un paciente, debemos preparar para implantar stents. Stents largos, stents grandes, porque no, stents que por veces necesita el cruce de la línea inguinal para una adecuada perviedad desde la femoral común hasta la cava inferior. Entonces, cuando estamos trabajando con casos puramente crónicos, estamos trabajando con guías dedicadas, 0.35, catéteres soporte, balones de alta eficiencia no complacentes, insufladores de alta presión. Son procedimientos bastante dolorosos porque no son procedimientos rápidos,
Son procedimientos que se delongan por veces por horas. Hay que tener paciencia, persistencia y bastante cuidado para no se perforar una vena en esas circunstancias. El uso de ultrasonido endovascular es todavía también obligatorio. Ok, gracias Bruno. Una pregunta, mientras esperamos algunas preguntas del auditorio, siguiendo con el área de venas. Cuando tienes la necesidad de algunos casos implantar stents que atraviesan la línea inguinal y los vasos son, en este segmento, son grandes, de 10, 8 milímetros, ¿qué tipo de stents utilizas? Si sabemos que los stents generalmente son stents que vienen en diámetros más pequeños. Ok, excelente pregunta. Muchísimas gracias, Napoleón. Lo que pasa es que próximamente existe un dicho en inglés que me gusta bastante. Los alemanes se lo robaron. Dice que en términos de territorio venoso, go big or go nowhere, go long or go home. Entonces, necesitamos de stents largos y grandes porque esto garantiza la perviedad. Normalmente, próximamente, estamos hablando de stents con el territorio de iliaca común y cava, diámetro de 14, 16. Cuanto más nos acercamos de la femoral, no hay problema de utilizar stents 12, en hombre 10 no hay problemas más grandes. Por veces se lo implantamos hasta la femoral común. Tenemos que tener un buen inflow, que sea por la vena safena magna, como ha explicado muy bien mi amigo Carlos. Pero se puede también por la femoral profunda, por supuesto, naturalmente. Pero si esto no es conseguido, es un paciente crónico, hacemos inmediatamente após una endoflebectomía con una fístula arteriovenosa, desde femoral profunda, común profunda, o desde la safena magna hasta la arteria femoral común, también se funciona, o profunda, para que garanticemos un inflow adecuado. En situaciones agudas, con comprometimiento de la femoral profunda, que no se garantiza una limpieza adecuada, se puede puncionar el otro lado, como usted ha hecho, muy bien. El cruce, se pasa la guía hasta la profunda, y se hace la trombectomía de la profunda. Pero si uno no garantiza un inflow adecuado, se puede obtener un resultado angiográficamente muy bonito, pero que no se perdura por una semana, muchas veces. Ok, una pregunta más. ¿En qué porcentaje de los casos que operas utilizas Capturex a nivel de vena cava? Ok, eso es una pregunta excelente. En Alemania, nosotros gustamos bastante de utilizar el dispositivo Capturex, particularmente en los casos de May-Turner puro o pacientes con trombosis próximas o más viejas que 7 días. ¿Ok? En inicio de nuestra experiencia, nosotros utilizábamos filtro en todos los pacientes, pero obtenemos experiencia con el dispositivo, cómo se hace la trombectomía despacio, no traspasando toda la lesión, aspiramos, hacemos la primera pasaje, segunda pasaje, dejamos de propósito un poquito de trombo proximal para que se evite de embolizar, hacemos un control con ultrasonido intravascular, con yodo, para ver si está todo limpio, y solo después de esto aspiramos la porción más proximal. Entonces, actualmente no lo utilizamos en la gran mayoría de los casos a filtro. Entonces, en Alemania es algo raro. Entonces, utilizamos el Capturex en la gran mayoría de los casos. Infelizmente, no tenemos Capturex en Brasil. La última vez que utilicé Capturex fue en marzo, cuando estuve la última vez en Alemania. Después de esto vino el COVID y no pude más utilizar. En ese sentido, Bruno, lo que podemos, digamos, intuir de lo que estás diciendo es de que el riesgo de embolismo
es muy bajo, el riesgo de embolizar algo durante la intervención con Aspirex. Ok, esa es una pregunta importante y tal vez la respuesta hay que tener cuidado. ¿Por qué? Vamos a pensar un poquito. 80% de las lesiones trombóticas ilíacas tienen una compresión por May Turner o algo así. Entonces, la compresión, si es severa, va a actuar como mecanismo protectivo para la embolización. Pero necesitas aspirar todo hasta abajo de la compresión, no traspasarla, porque se lo hace mucho rápido, tú vas a crear un canal que este canal va a embolizar un contenido masivo. Entonces, en inicio de experiencia, yo diría que es imperativo un uso de filtro en todos los casos, hasta que tenga una curva de aprendizado y te sientas seguro para manipular el dispositivo. Hoy, honestamente, creo que utilizo filtro en 20 a 30% de los pacientes cuando tengo trombos en la cava, tengo trombo flotante para la cava, tengo una trombosis masiva con un doente en que la causa no es compresiva, es por ejemplo una síndrome paraneoplásica, un paciente con COVID-19 ahora que tenemos bastante, sin compresión. Entonces, esos pacientes son pacientes con un potencial emboligénico más grande que los pacientes con May Turner Syndrome que tienen un contenido protectivo natural por cuenta de la compresión. Entonces, por eso, lo que hacemos acá es que implantamos un filtro por vía jugular normalmente, lo sacamos después de 3 a 4 semanas de intervención. Yo creo que tengo algo para agregarle a lo que ha dicho Bruno, y es que hay que considerar dos cosas. Aquí Napoleón nos ha mostrado un caso de tromboaspiración por crossover. Yo les enseñé otro caso que es muy raro porque es un caso venoso de un May Turner tratado con stent, con trombosis intra-stent, con oclusión intra-stent, y que yo lo hago por una vía que no es la usual. Porque cuando yo voy de femoral hacia ilíaca con el dispositivo, el mismo mecanismo de acción del dispositivo me previene un poco el riesgo de embolismo. Pero cuando voy del otro lado, tal vez yo tenga más indicación de un captures o un filtro transitorio, porque el riesgo de que los detritos y los trombos residuales viajen a través del canal que estoy abriendo con el Rotarex o con el dispositivo que tenga, pues me aumenta el riesgo. Yo suelo ser un poco menos generoso en el tiempo del filtro. Suelo dejarlo simplemente 1 o 2 semanas. Algunos filtros los hemos retirado en el mismo momento. Sin embargo, pues las bondades de Captures son precisamente esas, ¿no? Poder tener una remoción instantánea del filtro. Sí. Y doctor Vallejo, como estamos hablando de este asunto de los filtros, ¿qué me dices de los filtros en distrito arterial? Cuando usas el Rotarex, ¿normalmente usas también un filtro distal o no lo usas? No, realmente con Rotarex, por el mecanismo de acción que expusimos, realmente el riesgo de embolismo distal es muy bajo. Existía antes la necesidad de utilizar, había un paradigma, ¿cierto? Aterectomía es igual a filtro distal o algún sistema de protección distal. Ese era el paradigma que traíamos. No puedes hacer, nos decían al principio, no puedes hacer una aterectomía sin un filtro. Sin embargo, la data que está disponible hoy no favorece su uso porque el embolismo distal se presenta primero que todo en muy baja tasa, en muy baja porcentaje de pacientes. Obviamente apelando a una adecuada técnica y respetando todos los technical issues de cada sistema. Pero esa pequeña cantidad de embolismo distal, los estudios actualmente demuestran que no son hemodinámicamente significativos como para justificar el uso de un filtro. De manera que si la data favorece que con cualquier aparato de aterectomía rotacional no sea de uso rutinario un filtro,
mucho menos lo utilizo con Rotarex, que tiene ese plus que me previene y me evita aún más riesgo de embolismo distal. Muchísimas gracias. Estamos bastante largos. Yo no sé si el doctor Delgado quiere comentar algo. Si no, se puede hacer como una vuelta de resumen, el take-home message por cada de los 3 paneles que hemos tenido hoy. ¿Qué dices? Yo creo que antes de pasar al resumen, que me parece bastante importante, quería preguntarle a Carlos, en su experiencia de manejo del Rotarex, ¿qué tan frecuente ha usado el dispositivo en vasos infrapopliteos y cómo te funciona? Bueno, lo he usado y debo confesar que al inicio lo usé con cierto recelo y con cierta precaución, como esta cosa que te dice en la cabeza, esto es muy pequeño, puedes tener problemas, el endotelio y la íntima y tal, pero afortunadamente, como dice Bruno, con la curva de aprendizaje, como que se va uno tomando más confianza y el resultado, en mi humilde pensar, es mucho mejor que en los vasos de mayor calibre. Es mucho mejor porque tienes un acople directo, tamaño, calibre del vaso, mucho más cercana, prácticamente te puedo decir que casi es 1 a 1, luego la remoción es mucho más completa, la sensación que te da en el pasaje es mucho más, como dice Bruno, amigable y mucho más gentle, así que a mí, en lo personal, me siento ahora, hoy por hoy, mucho más confiado en vasos por debajo de la poplitea que arriba, donde a veces, ya lo sabrá Bruno por las anatomías alemanas, que a veces los dispositivos quedan un poco cortos. Nosotros acá en Latinoamérica pues tenemos unos vasos un poco más compatibles con 8 y con 10 French, pero seguramente allá tendrán otro tipo de dificultades con eso. Y no hay peor cosa para una aterectomía y trombectomía satisfactoria que un vaso por debajo de la talla. De manera que mi experiencia es muy buena con vasos infrapopliteos. Interesante, muy interesante, porque existe cierto siempre temor un poco de abordar vasos muy pequeños que tal vez están muy desproporcionados con el diámetro de 6 French del dispositivo, ¿no? Pero me parece muy importante lo que comentas de que te sientes mucho más seguro aún cuando el match es 1 a 1 del dispositivo versus la arteria, porque el sistema aspira con mucho mayor precisión y seguridad. Muy bien, gracias. Además, otra cosa, si me permites un comentario, antes de Rotarex, lamentablemente, y Bruno también me lo podrá confirmar, hacíamos uso de dispositivos que eran para coronarias. Realmente el comportamiento de coronarias frente a los vasos infrapopliteos, siempre por herencia de nuestros amigos cardiólogos, hemos tenido que heredar esos dispositivos. Entonces utilizamos dispositivos que eran solamente para eso, y obviamente el rendimiento pues no es el adecuado. Hacíamos algunos casos, pero la sensación no era de una correcta limpieza del vaso. Ok. Creo que, como decía Sergio, vamos a pasar a hacer un resumen de cada una de las presentaciones. No sé si el doctor Bruno quiere darnos un pequeño resumen de lo que los tips and tricks que debemos tener en este nuevo mundo de la trombectomía mecánica percutánea en el territorio venoso, dada su vasta experiencia de miles de casos. Gracias, Napoleón. Fue un honor trabajar con usted, primera vez. Espero que tengamos encuentros futuros. Carlos, un amigo antiguo. Sergio, es siempre un placer. En resumen, creo que estamos adentrando en una nueva frontera en territorio venoso. Nosotros tenemos desarrollado experiencias en territorio hepático, espláncnico, embolía pulmonar. Tampoco también todavía, por supuesto, el territorio ilíaco femoral, el territorio de las venas centrales de miembros superiores. En todos estos territorios, cuando estamos hablando de trombosis agudas, es una alternativa que podemos y debemos considerar una vez que es amigable, es segura, es efectiva, es rápida, nos permite identificar lesiones culpadas
y tratar de manera más focalizada las lesiones culpadas. Entonces, creo que sabemos que en Latinoamérica costo es algo de una importancia extremadamente alta, pero en mi opinión, cuando vamos a pesar, una cosa es despesa y otra cosa es costo. Entonces, cuando imaginamos el costo total de internación, necesidad de terapia intensiva, de control de fibrinógeno hace cada 3-4 horas, angiografías de control para determinado procedimiento, comprendo que esta es una intervención, es una técnica que puede ser considerada extremadamente costo benéfica. Gracias, Bruno. Quería tu opinión, así corto, junto con el resumen. En Latinoamérica, dado los problemas del costo, como lo estás mencionando, tenemos bastante todavía médico clínico, que es quien ve los pacientes con trombosis de primera instancia, que no da pase a estas nuevas terapias. Entonces, piensan de que tal vez la terapia clásica de los 60, que es anticoagular al paciente, es la terapia que podría ir bien, y muy pocos podrían beneficiarse de estos procedimientos que incluso piensan de que podrían acarrear algún tipo de complicación en el paciente. ¿Qué opinión tienes al respecto? Ok, ese es un procedimiento reservado a intervencionistas endovasculares, que sean radiólogos, cardiólogos o vasculares. Esto es polémico, pero es mi opinión. Si uno sabe lo que está haciendo, continúa a hacerlo. Si no sabe, va a estudiar, entrenar, empieza a hacerlo. Pero lo que pienso es que acá, para que se lo funcione, es que para nuestras indicaciones se aumentaran después que creamos un grupo de atención al paciente trombótico. Entonces, estamos responsables por el ultrasonido vascular, estamos trabajando también en la emergencia del hospital junto con los clínicos, estamos pasando visita en la enfermería de cardiología y de neurología en las unidades de terapia intensiva. Ahora, después de 3 años acá en Brasil, tenemos un volumen de indicación que es de acuerdo con un protocolo que creamos hace 19 meses. Pero en inicio la resistencia fue muy grande, porque lo que pasa es que la gran mayoría de los pacientes venosos no se pierden la pierna, no están cianóticos. Entonces van a tener problemas postrombóticos 6 meses, 8 meses después. Entonces hay que probar la costo-efectividad. Estoy hablando de venoso, porque de arterial mi amigo Carlos va a hablar. Pero en venoso el desafío es trabajar con la costo-efectividad. Empezamos acá con los casos más severos de flegmasia, porque son impactantes y los clínicos se recuerdan, no se olvidan más de los casos visibles de flegmasia, son casos marcantes normalmente para los clínicos. Muchas gracias, Bruno. Carlos, tu apreciación, tu resumen respecto a estas nuevas terapias en arterias que, como decía Bruno, no da mucho tiempo para ver los resultados clínicos porque los resultados de no hacer nada son rápidamente observables también. Exacto. Pues el resumen final es que estamos, como dice Bruno, frente a un dispositivo, por fortuna, que nos cubre esos 3 escenarios de edad de la enfermedad oclusiva, ¿verdad? La parte aguda, la parte subaguda y la parte crónica con un solo dispositivo. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que los costos, como tú lo decías, Napo, en nuestros países latinoamericanos es una limitante y afortunadamente estamos rompiendo esa barrera en el sentido en que antes usábamos un dispositivo para lo agudo, un dispositivo para lo crónico, esto incrementaba los costos, además la vieja costumbre de tratar lesiones largas con terapias convencionales sin debulking nos produjo el resultado de las reestenosis intraestén que aumentaron el costo. Eso fue difícil que lo entendieran las compañías, que lo entendieran los sistemas de salud, pero afortunadamente se está sensibilizando y se está creando el concepto de que es mejor hacer un tratamiento radical, definitivo y mucho más seguro, mucho más
duradero en términos de permeabilidad que estar haciendo múltiples intervenciones. Parece una bobada discutirlo entre nosotros, pero hacérselo entender a las compañías, a las administradoras de salud, es un tema que pues nos convoca primero, segundo, que es una tarea ardua que hay que hacer, y tercero, que, como dice Bruno, los resultados van a irse viendo o eso se va a ir cayendo por su propio peso. Así que el mensaje es que este es un gran dispositivo con gran seguridad, con una fácil operatividad y con unos resultados que de momento son muy, muy prometedores y que hemos logrado consolidar una experiencia que nos ha permitido, entre comillas, tomarnos confianza y hacer un correcto seguimiento de los pacientes para, por un lado, darle ese beneficio a nuestros enfermos y, por otro lado, demostrarle a los entes reguladores de salud que hay mecanismos que minimizan costos a largo plazo. Solo una pequeña palabra, una última palabra relativo a dispositivos arteriales. Nosotros estudiamos de oclusiones agudas, subagudas y crónicas. Creo que el dispositivo de arteriotrombectomía de Rotarex es algo interesante porque cambia el concepto para contenido fragmentable. Todos ya vivimos la experiencia de una oclusión larga que la guía pasa fácil. Sorprendentemente vuelve a la luz cuando no la esperamos. Es una lesión de 3, 4, 5 meses, pero se vence fácil. Entonces, este es un contenido fragmentable, de trombo organizado, de placa mole, no importa, pero es algo que hay una lesión culpada que en vez de se colocar un stent en todo el largo de la lesión, se puede retirar este contenido, identificar qué es la lesión culpada, a veces tratar lesiones muy largas apenas con balón medicado, un stent cuando sea necesario en un seguimiento más spot. Creo que los chicos de Brasil que están con este dispositivo un poquito más de tiempo, Sergio y Claudia, un beso Claudia, tienen un trabajo acá desarrollado muy grande en varios estados de país, intentando cambiar un poquito la lógica, el concepto de lesión fragmentable. Muy interesante, Bruno. Para cerrar, Sergio, si me lo permites, Perú se ha sumado a esta experiencia hace algunas semanas. Estamos comenzando con algunos procedimientos arteriales y venosos. Nos da mucho gusto haber tenido buenos resultados en estos primeros casos y escuchar tan buenas opiniones de dos expertos como son ustedes respecto a los dispositivos y su comportamiento tanto a nivel arterial como a nivel venoso. Creo que los conceptos de la medicina están cambiando. El futuro es intervencionista y el futuro es pacientes ambulatorios o pacientes con corta instancia de hospitalización, más aún en un mundo post-COVID como el que estamos teniendo. Entonces creo que espera un territorio muy grande para este tipo de procedimientos y para este tipo de dispositivos. Con los resultados tan buenos que han mostrado, creo que nos dan un poquito más de seguridad a todos los que estamos iniciando nuestra etapa de experiencia en esto. Así que muchas gracias por compartir toda su experiencia. Gracias, Sergio, por lograr organizar este tipo de eventos que definitivamente enseñan y ayudan a la formación médica. Sé que tenemos muchos médicos conectados ahorita y que son médicos que están aprendiendo y que tienen las ganas de seguir adelante con estas nuevas terapias. Así que yo no me queda más que agradecerles y un fuerte abrazo para ti, Carlos, para ti, Sergio, y para ti, Bruno, que es un placer conocerte también. Muchísimas gracias a todos y a Latinoamérica que participó con tanto entusiasmo y personas a este evento. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Chao. Chao, chao.